pasaron un video de un, no sé si lo vieron, de un docente mexicano que casi llora con los alumnos, y cómo los alumnos lo consuelan diciendo, profesor, no se da problema. Bueno, yo me siento igual que él, no con ganas de llorar, obvio, pero digo, estoy años luz con respecto a esto, si bien aprendí un montón de cosas, pero bueno, soy de la cultura letrada, del lápiz y el papel. Y bueno, les cuento, y no sé por qué ayer probé con esta compu, con mi hija, mi yerno y demás, y todo bárbaro. Y hoy ya veo que tengo poca señal, debe ser que está muy usado, o acá nosotros usamos varios internet. ¿Será eso? Supongo. Puede ser. Bueno, igual, Jorge, yo después te voy a llamar y por ahí estoy haciendo algo mal, porque a lo mejor cuando son más personas tengo que hacerlo de otra manera, qué sé yo. Ayer me salió bien, así que si no te molesta, Jorge, me decís cuando tenés tiempo y te pido tu asesoramiento. ¿Está bien? Bueno, profe, no hay drama. Dale, dale. Bueno, somos ya varios. Bueno, lo manejas vos, ¿no? Desde Sí, sí, tu compu. sí, sí. Bueno, chicos. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ya algo habíamos, nos habíamos comunicado por medio de la plataforma. Y bueno, yo pensaba que ustedes también tenían exámenes, porque en el otro profesorado desde segundo a cuarto hay exámenes, pero no, ustedes no tienen, así que bueno, por lo menos están libres de los finales. Eh, Así que bueno, podemos continuar. Igual no tenemos tanto tiempo. Eh, yo quería hacer un recuento más o menos para empezar ya la planificación. ¿Qué les parece? Un recuento de lo último que vimos y después empezar ya con la planificación. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí. Primero les pregunto, vi que algunos estaban digamos, conectados cuando la profesora Anijovic dio su charla, digamos. Pudieron, los que sí estuvieron, Yo no pude estar, pudieron, profe. Estuve ¿cómo? trabajando, así que no pude estar. Claro, sería bueno, bueno, después cuando veamos evaluación o cuando ustedes vean evaluación con el profesor José, creo que con él van a ver, Pereira, sería bueno que retomen eso, por lo menos que retomen, traten de ver el video, porque ella es muy clara, muy precisa. De los que están, nadie estuvo presente. Yo lo vi, Sí, buen día. profe. Yo Por lo también menos, estuve. ¿y qué les pareció? Cuéntenme. ¿Les pareció? Sí, Joana, decime. Eh, me pareció muy innovadora, digamos, para sus formas de evaluar, que ojalá se puedan aplicar. Todo lo que ella decía, yo pensaba, ojalá se pueda aplicar, porque están muy buenas, pero Vos sabés de que ahí, yo leía los comentarios de algunos chicos y decían, algún profesor debe tener en cuenta esto. Vos sabés que no es tan nuevo todo esto. Sí, los dispositivos que ella habla, por ejemplo, de cómo usar el portafolio, cómo usar la membresía, bueno, pero eso sí es nuevo, pero por ejemplo el concepto que ella maneja hace tiempo que está. Lo que pasa es que los profesores por ahí no se ayornan o tienen su propio estilo, qué sé yo, y no lo tienen en cuenta, pero es muy claro tenerlo en cuenta más ustedes que son los jóvenes profesores que van a este, trabajar a partir de ahora, ¿no? O de un futuro muy próximo. Así que, lo que me pasó fue eso, profe, que yo cuando empezó a explicar lo de rúbrica, lo de portafolio y todo eso, yo no entendía, digo, ¿qué es eso? Ojalá que lo claro, expliquen mejor y para... la rúbrica está relacionada con la membresía y sí, 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 igual son, como ella dijo, parecido a la lista de control o cotejo. Eso existió siempre. Cosa que los profesores, viste, a veces somos medio vagos, pero, y eso de compartir con el alumno, la modalidad de evaluación es fundamental. Eso es fundamental. Y se ve mucho, quizás ustedes no lo ven en superior y en secundaria, pero en primaria también
trabajar. Y su primaria, si no se tiene en cuenta todos estos aspectos, no se puede progresar, digamos. Bueno, sería interesante que aquellos que no lo han tenido la oportunidad lo miren, ¿sí? Bueno, ¿les parece que empecemos? Somos 10. Empezamos, ayer me parece que más o menos era la cantidad, creo que cerca de 15 los que podían. Bueno, chicos, primero recordarles qué venimos haciendo rápidamente, y especialmente lo último. Ya empezamos a ver la planificación o programación en este libro, recuerden, de didáctica que yo se los pasé por plataforma y también por WhatsApp. Allí habla, el término que utiliza es programación. Así que bueno, sinónimo, programación, planificación. Ya empezamos a ver un elemento de la planificación. Y quería recordar, ya vimos, pero lo quiero recordar, ¿qué es la planificación? Recuerden que es un documento. La planificación es un documento, un diseño que hacemos y que sirve de mediación entre, por un lado, los conocimientos, sí, el conocimiento científico, los conceptos, más que los conceptos científicos, que debemos hacer circular. Es decir, por un lado están los conceptos científicos de cualquier asignatura, digamos, ¿no? De historia, de geografía, de sociología, de filosofía. Por un lado están esos conceptos. Y la planificación sirve o es un instrumento que media entre esos conceptos que no fueron producidos por nosotros, no somos científicos. En general lo que circula en una escuela no es producido por el docente que lo hace circular. ¿eh? El profesor de matemática da los contenidos de matemática, los conceptos científicos matemáticos que han sido producidos por científicos matemáticos. Y en filosofía en general pasa lo mismo también. Nosotros damos los conceptos filosóficos que corresponden a otros a los filósofos que lo han producido. Mediación entre eso y el estudiante. Claro, por un lado está el concepto científico y por el otro lado está el estudiante. Ahora, todos los conceptos científicos se deben circular en el aula, sería imposible. Sería imposible. Por eso, de esos conceptos científicos se hace una selección, ¿sí? Y a esa selección se lo llama contenido escolar. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar, vamos a trabajar con los contenidos escolares, donde anteriormente ya se hizo una selección, y la selección en realidad no la hicimos nosotros, lo hicieron los expertos. ¿Dónde está esa selección? Y esos conocimientos científicos transformados en contenidos escolares aparecen en el diseño. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, cuando yo hablo de contenido, responde a una selección previa. Y esa selección bueno, está hecha por técnicos y demás, pero también tiene una dimensión política, no solamente técnica, ¿sí? Porque existe una decisión política de hacer circular determinados conceptos científicos transformados en contenidos, hacer circular unos, pero cuando hay una selección se incluye, pero también se excluye. Cuando se habla de selección, implica inclusión y exclusión, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño, obviamente, no están todos los conceptos científicos, están los seleccionados. Es más, después cuando vamos al aula, a veces también nosotros tenemos que hacer una selección. ¿Y qué es una selección? Es un recorte.
¿Y a qué responde? Responde a hacerlo técnicamente posible, pero también políticamente responde a una decisión. Y nosotros también tomamos decisiones políticas acerca de los contenidos, cómo los damos, por qué los damos, por qué damos unos y no otros. Es decir, siempre hay una cuestión política de ejercicio de poder en esos conocimientos que hacemos circular. ¿Hasta acá se entiende o es muy abstracto? Sí, profe, se entiende. Entiende, sí. Bueno, entonces vamos a la planificación o la programación tiene primero objetivos y propósitos. Después va a tener contenidos. Quiero ir al primer elemento, que son los objetivos y propósitos que ustedes trabajaron. Y ustedes al leer y guiaron los trabajos se dieron cuenta que todo docente debe formular en su planificación objetivos y propósitos. ¿Y qué es un objetivo? En el diseño aparece como objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y en el texto de didáctica aparece como objetivos y propósitos. Y ustedes mismos encontraron la analogía, dijeron, bueno, sí, el objetivo de enseñanza en el texto de didáctica lo toma como propósito. Sí, sí, son sinónimos. Porque es importante formular esos objetivos. Porque toda acción que uno realiza tiene una intención. Toda acción que hacemos es porque perseguimos algo. Buscamos conseguir algo con lo que hacemos. Cuando vamos a planificar, obviamente tenemos una intención. ¿Por qué aparece esta división? Es bastante nueva esta división. Nos vamos a ubicar, ustedes no sé si vieron las teorías pedagógicas, me habían dicho que sí. Si nos ubicamos en la década de 90, la década del 90 fue el auge de la aplicación del constructivismo, pero desde el punto de vista de Piaget y demás. Y por ahí no fue tan bien interpretado el pensamiento didáctico, porque en realidad no quiso hacer didáctica Piaget. Entonces él hablaba mucho de la autonomía del alumno, de la necesidad de permitirle el descubrimiento, y de alguna manera puso en segundo lugar al docente. Piaget lo toma de Rousseau en su famoso libro El Emilio, y bueno, que sea el alumno el que descubra, que sea el alumno el que me plantea a mí la necesidad de aprender tal cosa y demás. Entonces se descuidó década del 90. Sí. Profe, acá una compañera pregunta en el chat si eso tiene que ver con el posicionamiento que habla el profe de didáctica. Y seguramente que sí, yo no sé, tengo que hablar con José, pero él habla del descubrimiento. Del posicionamiento. Sí, bueno, digamos, el posicionamiento tiene que ver con el rol docente. Sí, tiene que ver. El rol docente, ¿desde qué lugar estoy? Sí, muy general me está preguntando. Sí, claro. Es decir, si yo me relego fundamentalmente a un lugar de la escuela nueva, por ejemplo, relegó al docente en una postura el rol docente, una postura de guía, de orientador nada más, ¿sí? Que es bárbaro, todo eso es bárbaro. Si uno lee el Emilio de Rousseau, Emilio no va digamos, no tiene una educación sistemática hasta que no llega a los 18 años, a los 14, perdón, a los 14. ¿Por qué? Porque al principio está con un preceptor y el preceptor está para satisfacer las demandas del chico como alumno, ¿no es cierto? Entonces, cuando él pregunta, le contesto. Decía Piaget, no hay que invadir al alumno, va a ser el alumno el que me va a preguntar. Lo que pasa, y ahora lo tomo a Paulo Freire, lo tomo a Bourdieu, no en todas las sociedades se da esa apertura
por parte del alumno porque hay falta de estímulo cultural. Bourdieu habla de la violencia, ¿no es cierto?, simbólica. Entonces hay culturas o comunidades donde los chicos más bien son apáticos. Y Paulo Freire habla del chico latinoamericano en general, en zonas muy marginales, el chico no tiene esa apertura. ¿Por qué? Porque, como dice Bourdieu, los primeros años son fundamentales, y si no hubo un estímulo, una animación por parte de la familia, probablemente llegue a la escuela con no las mismas inquietudes que otros chicos que han tenido otra cultura familiar. Entonces, claro, Piaget habla de ese chico, es más, Piaget trabajó con sus hijos, experimentó con sus hijos, sus 3 hijos, entonces, con muchas inquietudes. Entonces, chicos preguntan, y, y se genera un aprendizaje totalmente dinámico. Pero dice Paulo Freire, ¿y qué hacemos? O dice Pierre Bourdieu, ¿y qué hacemos con esos chicos que empiezan demostrando apatía? ¿No les enseñamos nada? ¿Eh? Entonces, todas las teorías críticas tienen esta mirada, ¿no? Es decir, hacer que esos chicos que han tenido un bagaje, que vienen con ese bagaje cultural más, digamos, con más necesidades, con poco estímulo, transformar. Entonces la escuela puede transformar. Por eso las teorías críticas nos van a decir que si nosotros nos quedamos con eso, provocamos una reproducción, y la escuela no debe ser reproductiva. Debe ser reproductiva cuando el chico viene con un bagaje muy amplio, pero si no viene con ese bagaje, ¿dónde está, digamos, la posibilidad equitativa de la escuela? No existe. Bourdieu es más bien pesimista, él va a decir nunca va a existir, y Paulo Freire va a decir que sí, que allí la escuela debe ser transformadora, que en la escuela se debe hacer una revolución, que es la revolución pedagógica, ¿no? Claro que es un posicionamiento en ese sentido. Por eso a veces la escuela nueva es una trampa. Sirve para determinados sectores sociales y no sirve para otros. Y nosotros tenemos que trabajar con todos los chicos, obviamente, y más cuando existen, como dice Piaget, en pedagogía del oprimido, en comunidades más apáticas, donde no hay conciencia de clase, dice Paula Freire. Si no tengo conciencia de clase, no modifico las cosas. Y a veces el docente es cómplice porque tampoco tiene esa conciencia. Bueno, entonces, ¿se entendió más o menos esto? Sí, profe. ¿Ahora? Sigo. Bien. Bueno, entonces yo tengo de la planificación, tengo objetivos y propósitos. Les decía, los propósitos más o menos empezaron a pensarse a partir del 2000 en adelante, cuando se dieron cuenta que los docentes se relegaron en su rol. Yo ahora retomo lo que dijo la compañera muy bien. Relegaron su rol, ¿no? Y entonces, decir, bueno, yo voy como docente a planificar y voy a formular objetivos de clase, es decir, de enseñanza. Voy a formular aquello que pretendo que mis alumnos adquieran después de haber transitado por esta planificación. Perfecto. Pero también voy a planificar los objetivos de enseñanza, es decir, los propósitos. Y allí empieza a recuperarse la responsabilidad que tiene el docente en el rendimiento de su alumno. Somos tan responsables, o quizás diría yo, más que el propio alumno, que el propio estudiante. La palabra alumno te la tengo acá, pero no. Alumno quiere decir que no tiene luz. Estudiante, voy a tratar siempre de utilizar el término estudiante.
Entonces, vieron que a veces, qué sé yo, en el, en, charlando con cualquiera, te dicen, y bueno, o algunos con su propia biografía escolar, dice, qué buen profesor que era, no aprobaba a nadie, yo apenas saqué un 4, pero la mayoría no aprobó, era muy exigente. Ese concepto, que bueno, por supuesto fue cambiando, pero a veces está latente y se mantiene, de considerar que es mejor profesor aquel que desaprueba a muchos. No sé si les pasó a ustedes o si escuchan, a veces se escucha eso. Bueno, eh, soy buen profesor porque solamente evalúo los resultados, es decir, los objetivos de aprendizaje. Es decir, a veces está eso, ¿eh? O también evalúo cómo enseño y qué hice yo para que ese alumno, para que ese estudiante lograra los objetivos de aprendizaje planteados anteriormente. Por lo tanto, ahora, si yo los enuncio mis propósitos, también los puedo evaluar, los debo evaluar. Entonces, ustedes hicieron bien la diferencia. Cuando tengo que enunciar en mi planificación los objetivos de aprendizaje, lo voy a pensar desde el punto de vista del alumno. Por ejemplo, si estoy enseñando un texto, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, mi idea es que mi planificación consta de que el chico lea este texto y lo comprenda. Entonces yo voy a enunciar como objetivo que el alumno logre comprender el texto, reconocer las ideas principales, comparar ideas de este autor con... ¿Ven? Reconocer, comprender, comparar, asociar, eso lo tiene que hacer el alumno, ¿sí? Ahora, yo como profesora me voy a poner también mis propósitos, es decir, ¿qué hago para que ese alumno compare, asocie, detecte ideas principales de las secundarias? Es decir, ahí voy a poner mis propios propósitos. Por ejemplo, brindar información, es decir, que propiciar, por ejemplo, brindar información acerca de cómo hacer una comparación. Ese sería un propósito. Si yo pretendo que el alumno compare, yo voy a tener que enseñar a comparar. De la nada, en forma intuitiva, no todos saben comparar. Buscar semejanzas, buscar diferencias, buscar coincidencias. Otro propósito, propiciar situaciones áulicas donde el alumno pueda debatir con los pares las ideas del texto. Es decir, eso lo voy a tener que hacer yo. Y una vez terminada la planificación y la evaluación y evaluada, decir, bueno, a ver, no pudieron comprender el texto, no llegaron a sacar las ideas principales, pero a ver, yo hice lo que me había propuesto, mi intencionalidad desde el punto de vista de mi posicionamiento como docente. ¿La cumplí? Entonces, esto de poner propósitos hace que el docente vuelva a retomar también su rol en el aula. Sí, es guía, orienta, pero tiene mucha responsabilidad acerca de lo que el alumno logra o no logra. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, profe. ¿Está bien si yo digo que los propósitos de enseñanza se los puede denominar objetivos también de enseñanza? Sí, 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 sí. Sí, claro que está bien. Viste, es sinónimo. Ah, está bien. Objetivos de enseñanza. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, Profe, eh, una consulta. Yo sí. hace 5 minutos recién entré porque me estaba costando entrar al celular. Ahora la Ah, computadora. dale. Estaba hablando sobre la planificación en sí en el tema, ¿no? Sí, Dale, esa consulta porque estaba viendo que decía, bueno, sobre la fundamentación y, bueno, los propósitos y como claro. objetivo y todas esas cosas. Pero dale, para más o menos enganchar el tema. Gracias.
Sí, Sergio, vos estuviste el año pasado, así que algo de esto lo viste. Después no pudiste continuar, pero bueno, algo de esto lo viste. Bueno, sigo. Esto ya está puesto, ¿no? Este ya lo vimos. Ahora, ustedes recuerden, yo más o menos acá me organicé para ver qué cosas... Ah, les tenía que hacer recordar algo que ya habíamos, de alguna forma, muy superficialmente, vimos. Es decir, ¿por qué es importante una planificación? Ya lo dijimos, porque evita la improvisación, porque nos da seguridad, nos baja el grado de incertidumbre y demás. Y que hay distintas formas de planificar. ¿Se acuerdan que les dije? El profesor, cuando ya está trabajando en escuela media, hace su planificación o unidades temáticas, es decir, toma el diseño curricular, ya lo vimos, y distribuye esos contenidos en el tiempo, busca las estrategias que va a utilizar, busca las formas de evaluación, y más o menos tiene armado el año. ¿eh? Eso no lo van a hacer ustedes ahora, porque eso ya lo van a hacer cuando estén en cuarto año, seguramente, no, tampoco, digamos, lo van a recibir del profesor, pero bueno, cuando empiecen a trabajar. Después está también la planificación por proyectos, que también creo que hice una pequeña alusión. El proyecto siempre responde a una pregunta, a una cuestión, a un problema, a un tema polémico, y la diferencia del proyecto con respecto a lo que les vamos a pedir es que en general los proyectos son paralelos a esa planificación temática. Es decir, conociendo el aula donde estoy trabajando, conociendo los intereses de los alumnos, quizás algunas problemáticas que allí se den en el aula, con ellos acuerdo a hacer un proyecto, y a veces los proyectos no solamente son áulicos, sino compartidos con otros cursos de la institución, digamos. Y en los proyectos no solamente participa el alumno y el docente, sino también se pueden invitar expertos, depende de la problemática con la cual se está trabajando. Por ejemplo, un proyecto que seguramente ahora se debe estar trabajando es qué hacer en esta época de pandemia en las escuelas. Es decir, bueno, es algo novedoso, generalmente son temas novedosos los proyectos. Bueno, y lo van a ver bien con el profesor de didáctica, y cuando vayan a trabajar, o cuando vayan ya a alguna escuela, se van a encontrar con que el profesor les diga, bueno, tienen que dar esto, pero lo tienen que relacionar con este proyecto, porque nosotros acá, en la media 23, en este curso, participamos de tal proyecto. Está más o menos. Pero después están las secuencias didácticas, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. ¿Y qué es una secuencia didáctica? Creo que también lo hablamos. La definición es esta: serie articulada de actividades. Es una cadena de actividades que se van haciendo cada vez más complejas. Una serie articulada de actividades. Entonces, cuando ustedes planifiquen, vamos a trabajar con secuencias didácticas que no suelen ser tan largas, que duran días, digamos. Por unidades temáticas duran meses, pero la secuencia didáctica generalmente gira alrededor de un concepto que se quiere hacer circular y que se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, en esto vamos a trabajar. Entonces, tanto las unidades, los proyectos, las secuencias tienen objetivos y propósitos, por un lado. Tanto las unidades temáticas como los proyectos y como la secuencia didáctica tiene contenidos. Por eso yo hoy quiero trabajar contenido. Entonces, el concepto de contenido, el concepto de objetivos y propósitos es lo mismo para cada forma distinta de planificar. Entonces, bueno, quiero trabajar lo de los contenidos. Voy más o menos ordenada. Entonces, hicimos la diferencia entre conocimiento escolar y
perdón, entre concepto científico y conocimiento escolar. El conocimiento es un recorte, y que es una decisión política. ¿Se da esto o no se da? Yo recuerdo cuando yo hice la secundaria, chicos, nosotros tuvimos mucha teoría conjuntista, que ya no se da más. Diagramas de Venn, inclusión, intersección. Y en ese momento, muchísimos años, se decidió que eso era importante para un alumno de 13, 14 años, 14, 15 años, porque trabajaba mucho el pensamiento lógico. Y bueno, después se decidió que no, también se empezó a dar en las escuelas primarias, por ese recorte que les digo. Entonces, o bueno, a ver, contenidos que tienen que ver con nuestra disciplina, con la filosofía. La filosofía va también fluctuando, a veces aparecen contenidos, a veces desaparecen, a veces desaparece directamente. En la época que yo estudiaba, hasta cerraron la carrera durante algunos años de filosofía en la universidad, ¿eh? Son decisiones políticas. Bueno, entonces, tengo el conocimiento escolar y tengo este contenido. El contenido que está en el diseño es una versión contextualizada del concepto científico. Es una nueva versión para facilitar la, la posibilidad de que el alumno, que el estudiante comprenda ese contenido. A ver si se entiende lo que quiero decir. El concepto científico y el contenido tienen esa diferencia. El contenido es es una versión especial que se piensa en función de la edad del chico, en función de su capacidad de comprensión de acuerdo a la etapa que le toca transitar, en su evolución, y que también es una versión adecuada al lugar de donde proviene ese chico. Es decir, nosotros a eso generalmente lo llamamos también transposición didáctica. El profesor tiene más contacto con el conocimiento, con el concepto científico, porque a medida que vamos avanzando en el nivel educativo, nos vamos acercando más al concepto científico, a lo que produjo ese científico en ese momento, digamos, qué sé yo, en biología, una determinada ley científica. El científico descubrió tal cosa. Bueno, entonces, a medida que avanzamos, comprendemos más lo que hizo ese científico. Y a medida que vamos bajando, digamos, el nivel, no bajar el nivel, bajar la edad del chico, la capacidad de comprensión que todavía no tiene y demás, a eso me refiero. Entonces hay que hacer una adaptación. La teoría conjuntista que yo les decía antes se daba desde el primer grado y segundo grado. El chiquito de 6 años, 7 años, ya trabajaba con los conjuntos, que yo calculo que ustedes lo deben estar viendo en lógica. Sí. Profe, entonces los contenidos son los conocimientos científicos adaptados a determinado contexto, edad del chico y todo lo... Gracias. Perfecto, hiciste una síntesis sencillita, claro. Por eso, en general, son los expertos, pero nosotros también hacemos adaptación en el aula después. Después también vamos a hacer adaptación. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con aprendizaje significativo. Y para que haya aprendizaje significativo, el chico, el estudiante, le debe dar sentido a aquello que nosotros le presentamos. Se tiene que hacer un puente cognitivo. Entonces yo tengo que ver de dónde parto. ¿Se acuerdan lo de zona de desarrollo próximo? Algo que vimos de Vygotsky, o ustedes lo... Entonces yo tengo que hacer el puente. Por lo tanto, tiene que tener significatividad, porque si no, no se aprende. Si no le doy sentido a aquello que me presentan, no aprendo. Por lo tanto, mi función va a ser
en esa transposición didáctica que, que tenga significatividad. Y en filosofía, por primera vez van a ver filosofía. Entonces muchos términos, muchas habilidades cognitivas todavía no las han desarrollado. Por lo tanto, los tenemos que acompañar. Si no es lo que decíamos antes, únicamente yo formulo objetivos de aprendizaje y me desligo y digo, este pibe, este, que repita, qué sé yo, que haga otra vez el curso, hasta que aprenda a hacer un esquema comparativo. No, no, no. Digamos, yo tengo que, si yo le propongo eso, tengo que hacer ese puente. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe hacer solo? Y dónde no puede solo, ahí es donde intervengo. ¿Eh? Y ahí intervengo y genero ese puente cognitivo. Claro, entonces el contenido es la versión para ser aprendido significativamente. Y aparte hiciste, Joana, una síntesis perfecta. Bueno, entonces, yo estuve, anoté algunas cosas en el diseño. ¿Por qué? Porque todavía tengo que ver de qué manera puedo ir mostrándoles también yo imágenes que necesito, por ejemplo, del diseño en el momento en que estamos explicando algo. Digamos. Pero bueno, entonces ahora lo que hice fue anotar en algunas partes del diseño. Antes de pasar al diseño, hay que tener en cuenta que no solamente los contenidos, eso no lo dije, pero lo quiero aclarar, los contenidos tienen que ver con los conceptos puramente científicos. Hay contenidos que antes se llamaban contenidos conceptuales, ¿no? Si quieren los volvemos a llamar así. Uno trata de enseñar contenidos conceptuales, pero también eso tiene que ver con el saber. Contenido conceptual es la nueva información que presento y tiene que ver con el saber. Yo pretendo que el alumno sepa ese concepto científico. Bien, que lo he transformado en contenido. Pero no solamente enseño eso. Existe también la enseñanza del saber hacer. Entonces está el saber, que es el concepto, y está también el saber hacer. Tengo que enseñar a hacer. Entonces, en una época eso se llamaban procedimientos. Bueno, son habilidades que tengo que enseñar. Entonces, si yo me propongo que el alumno haga un mapa conceptual y que no confunda un mapa conceptual con una red, yo ahí no estoy enseñando conceptos, ¿se entiende? Sino estoy enseñando una habilidad, es decir, que sepa descubrir conceptos, por ejemplo, de un texto, que sepa descubrir conceptos, que sepa unir los conceptos de forma y relacionarlos jerárquicamente, cuál es el más el más amplio, digamos, cuáles son los conceptos subordinados, ¿eh? Y cuáles son las palabras enlace. Eso es una, no red conceptual, un mapa conceptual. Y si yo le digo, bueno, hagan un mapa conceptual, y no enseño el mapa conceptual, que es una habilidad técnica, entonces, por supuesto que el resultado no va a ser correcto. Mi función como docente es también enseñar eso. Si yo digo, bueno, háganle preguntas al texto, ustedes chicos, háganle preguntas, pero tengo que enseñar eso. O les digo, bueno, subrayen las ideas principales, pero tengo que trabajar con eso. Es decir, que enseño conceptos, enseño determinadas estrategias para que desarrollen habilidades los chicos, y después sí voy a evaluar. Y enseño también valoraciones que tienen que ver con el ser, del ser del individuo que está aprendiendo y su relación con el saber, que tiene que ver con lo ético. Es decir, no solamente que comprenda el texto, sino que, por ejemplo, fomentar debates donde haya crítica acerca del texto y respetar ideas de otros.
comprender la idea del otro, respetar. Cuando uno dice, bueno, tengo que desarrollar el juicio crítico, eso tiene que ver con el ser. Entonces, enseño lo que tiene que ver con el saber, enseño lo que tiene que ver con el saber hacer y enseño lo que tiene que ver con lo ético, es decir, con el ser. ¿Se entiende? Entonces, a los contenidos, cuando yo programo una clase, tengo que tener en cuenta las tres cosas, esos tres tipos de contenidos. En general, uno escribe lo que tiene que ver con lo conceptual. Entonces, que conozca el pensamiento, la ética planteada por Lipovetsky. Bueno, está bien. ¿Mm? La ética posmoderna. Está bien, perfecto. Eso tiene que ver con el saber. ¿Sí? Entonces pero también, para que la conozca, tiene que tener habilidades. Y tengo que trabajar esas habilidades. ¿Cómo se contacta el alumno con ese pensamiento del autor? Para comprenderlo. Entonces nos tenemos que detener en eso. Y también con el ser, es decir, ¿coincido o no coincido? ¿Qué valoro de esto? Y después, con mis pares, comparto, acepto la opinión del otro. Es decir, eso también lo tengo que trabajar en el aula. ¿Hasta acá va esos tres tipos de contenidos? ¿Se entendió? Sí, creo Sí, que sí. profe. ¿Sí? Bueno, entonces, en el diseño en general encontramos conceptuales. Ahora sí me paso al diseño, que yo les dije que había, bueno, en el diseño se habla de, que ustedes también ya lo leyeron, se habla de cómo presentar la materia. Se puede presentar como sustantivo o como verbo, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, lo sustantivo tiene que ver con el relato, no sé si se puede utilizar esa palabra, pero bueno, del pensamiento filosófico a través del tiempo, ¿sí? Entonces, puedo ir enumerando, qué sé yo, el idealismo en la antigüedad, el idealismo moderno, el realismo en la antigüedad, bueno, y voy pasando por distintas, o por autores directamente, presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, y sigo, y avanzo. Y, digamos, y la otra modalidad es la de el verbo, digamos, es decir, eh, hacer filosofía en el aula, ¿sí? Entonces la mayoría me puso, yo quiero hacer filosofía en el aula, sí, por supuesto que vamos a hacer. El diseño propone la modalidad que tiene que ver, por un lado, la de plantear, sí como problema, analizar y hacer el ejercicio filosófico, pero también no descuidar el sustantivo, digamos. Y de hecho ustedes, cuando me comentaban de una clase, me describían alguna clase de aprendizaje significativo, me decían, bueno, yo le entendía bien a la profesora, en general nombrabas mucho a una profesora, porque ella hacía que, es decir, realmente hizo una transposición didáctica, el contenido lo adaptó a la comprensión, ¿no es cierto? Y yo le comprendía y demás, me decían ustedes. Bueno, estaba trabajando la parte de sustantivo, también la profesora, trabajaba la parte de del ejercicio de la filosofía, pero también la parte de, digamos, de contenido, de tipo conceptual, lo trabajaba. Entonces, ustedes en la página, por eso yo más o menos le estoy mandando la página, creo que anoté, en la página 12, nos va a hablar de que la postura del diseño curricular es la postura histórica problemática. Es decir, trabajar la filosofía por problemas, pero también ver la parte de contextualización, ver al autor y en su época determinada. Entonces, así aparece en el diseño. En la página más o menos 12 aparece un cuadrito que yo ahora más o menos se los leo, pero cortito,
pero que ustedes si pueden, si anotan, vayan a la página 12 del diseño. Y en el cuadrito dice que hay que trabajar la actividad de filosofar, dice. Entonces dice, ¿qué es trabajar la actividad de filosofar? Es decir, tiene tres aspectos la actividad esta de filosofar. Trabajar los problemas clásicos y trabajar también las corrientes filosóficas. Es decir, yo voy a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, el problema del conocimiento. Voy a trabajar este, eh, qué sé yo, la diferencia entre el pensamiento dogmático, entre aquellos que plantean o cuestionan la verdad absoluta, aquellos que plantean la verdad absoluta, es decir, bueno, lo voy a trabajar de acuerdo a distintos autores. Bueno, entonces, voy a trabajar el problema de conocimiento, voy a trabajar la concepción de hombre, qué concepción de hombre o antropológica me puede decir Aristóteles, qué concepción me puede dar Marx, qué concepción me puede dar Bátimo, qué concepción Sartre, ¿eh? Entonces voy a trabajar el concepto de hombre de acuerdo a distintas cosas, para el existencialismo, para el realismo, para el idealismo, ¿se entiende más o menos? Entonces dice el diseño, voy a trabajar los problemas clásicos en su contexto. Dice, y después también otra parte dice, enseñar detección de hipótesis, jerarquización de ideas, formulación de preguntas, elaboración de argumentos, eso tiene que ver con el saber hacer. Entonces acá en el diseño nos dice, vamos a enseñar cuestiones filosóficas en sus momentos históricos y demás, pero vamos a enseñar que tiene que ver con el saber, pero también vamos a enseñar el saber hacer, ¿sí? Ven que antes lo charlamos eso. Y después esa misma página 12 nos dice que la actividad de filosofar también incluye el respeto por los distintos puntos de vista, una actitud crítica, constructiva por parte del alumno y demás, que tiene que ver con el ser del estudiante. Así que ahí, eso que aparece acá, en el diseño, en el texto de didáctica, se ve de alguna manera en el diseño curricular. Había notado algo también muy importante del diseño, y ya ahora les voy a decir qué vamos a hacer. A ver qué hora tenemos. Está bien, estamos bien. Sencillamente les voy a mandar. Así. Después el del diseño aparecen los contenidos que dijimos que es un recorte, donde se incluye y se excluye. Pero me parece, yo en una página había marcado, a ver si hay una parte importante, me parece que es esta, donde dice, porque uno dice, bueno, sí, es prescripto, y sí, es prescripto, alguien lo decidió por mí, pero imagínense ustedes, si cada uno hace su propio diseño, ¿cómo garantizamos que un alumno, qué sé yo, se cambie de jurisdicción o se cambie de escuela? Es como, qué sé yo, que un maestro diga, a mí no me gusta dar lengua y doy nada más que matemática. Y bueno, hay una prescripción, es prescriptivo. Pero, me parece que anoté la página. Bueno, hay una parte, después creo que, donde dice que de todas maneras el docente tiene la libertad de hacer los ajustes necesarios, ya sea incluyendo, más bien incluyendo cosas, ¿no? Es decir, si bien hay prescripción, por eso está el término ese del CBC, conocimientos básicos comunes, tiene que haber algo común básico, pero podemos especialmente incluir o adecuar de acuerdo al grupo y a los intereses del grupo. Es decir, nosotros podemos hacer eso y
director de escuela, cuando les pida la planificación, les puede decir nada. Digamos, si están los contenidos básicos comunes que garantizan que el chico pueda cambiarse de escuela y demás, y yo en el año lo voy a trabajar, todo después mis adaptaciones y lo que agregue de acuerdo a las características del grupo, y a veces también lo que quite, porque a veces todo tampoco se puede dar o amerita darse, ¿no? Entonces esa libertad, y en el diseño está, así que ya les voy diciendo que cuando vayan a trabajar y algún director por ahí le cuestione, o algún inspector les cuestione algo, es decir, ustedes ya tienen el argumento legal, bueno, yo me manejo con el diseño, garantizo la posibilidad, porque doy los contenidos, los CBC de sexto año, los trabajo, no trabajo esto, por ejemplo, porque no es porque no lo quiero dar, sino porque, bueno, empecé tarde, porque estos chicos, como tengo que hacer un puente cognitivo, estos chicos están todavía en una etapa anterior y los estoy esperando y los estoy acompañando, y bueno, voy a dar esto. Y aparte les agrego esto. Así que legalmente, después los voy a volver a buscar, pero bueno, ustedes ya tienen el argumento legal para poder hacerlo, para que nadie los cuestione. En general no se cuestiona, pero a veces pasa, chicos, que viene por ahí un inspector, les pide la planificación y bueno, a mí esto no. ¿Por qué usted da esto, por ejemplo? Te puedo preguntar, no me pasó nunca con un inspector. A veces sí por ahí con algún director, qué sé yo. Bueno, ¿se entiende esto? No sé si alguna vez han escuchado algo relacionado con esta parte legal. Les pregunto, ¿sí, no? No, no sabía que un inspector te puede preguntar a vos sobre la planificación y eso. Pensé que el inspector tenía que ver más se fijaba más en la institución más que en el docente. Claro. Pero es así, Jorge, está bien lo que me decís. Vos haces una planificación, se la presentás al director. El director la lee, si la lee, qué sé yo, a veces ni te la lee. Bueno, suponemos que si tiene tiempo, yo debiera leer. Hay directores que trabajan más a conciencia, con más compromiso. El inspector hace visitas institucionales y una de las visitas tiene que, por ejemplo, va mirando cantidad de alumnos por curso, cuántos, por ejemplo, puede haber hay mucha estadística en las escuelas, mucha estadística, cuántos digamos, aprueban, cuántos desaprueban, por qué desaprueban, y yo, porque todo eso también se manda a la Dirección General de Escuelas. El docente está siempre haciendo estadística, y el chico termina siendo un número también. Tengo 30 alumnos, de los cuales 25 aprueban, los otros 5, qué asistencia hay, qué inasistencia hay, toda estadística, toda estadística. Bueno, eso puede controlar, puede ir el inspector un día y va a ver todo eso. Y va a decir, bueno, mire, al director, haga ajustes en este sentido, que garantice que los chicos vayan más a clase, fíjense por qué no van a clase, qué necesidades tienen. Pero también hace la visita pedagógica. Ahora, obvio, los inspectores vienen de un área particular, por ahí te toca un inspector que es especialista en matemática, y por ahí va a joder al de matemática. No joder, en el sentido están los que te acompañan. La función del inspector es esa, es la de, porque es mal, o supervisor, ¿viste? El término suena tan malo, ¿no? Pero en realidad debiera acompañarte, porque si no, si vos tenés dificultades en el aula, tiene que apoyarte el director, tiene que apoyarte el inspector, y después hay un inspector también regional, es decir, hay muchas instancias. Pero bueno, y en esa supervisión pedagógica puede ocurrir, qué sé yo. A ver, yo les cuento. Por ejemplo, yo trabajé y trabajo en el Instituto Clarac, ¿no? Es religioso y demás. Ya saben que si lo conocen en la Ferrer. Y nunca tuve ningún control con respecto a la bibliografía que utilizaba. Hubiese podido ser, ¿viste? Porque es decir, bueno, si yo trabajo a Nietzsche,
la muerte de Dios. Está bien, por ahí las hermanas, porque no, el control no viene de las hermanas, el control viene del inspector o de la inspectora, y nunca me cuestionaron que yo con los alumnos de quinto daba Nietzsche. ¿Se entiende? Es decir, tenía ahora está en el diseño, fíjense que está, yo lo puedo dar y ya tengo la parte legal, digamos. Bueno, yo soy profesora en sexto año, tengo que dar Nietzsche, la parte de ética aparece Nietzsche, o sea, doy Kant, la ética del deber, pero también doy el cuestionamiento al cristianismo que hace en Nietzsche, lo doy. Pero puede ocurrir, claro, que, no sé, qué sé yo hablo en filosofía, pero en historia, yo calculo, la gente de historia, cómo tuvo que luchar para trabajar los textos revisionistas, porque todavía en primaria muchas veces se trabaja con historia de Mitre, ¿eh? O la de Sarmiento, y todavía se idolatra a Sarmiento. Y, y, y qué sé yo, si yo doy el pensamiento, está bien, lo puedo dar, pero desde el punto de vista crítico, pues si yo doy a Sarmiento como persiguiendo al criollo, digamos, ¿no? De vago, de inservible, y hablando de que la cultura europea es superior, tal cual como lo dijo, entonces si a mí me dicen que tengo que trabajar con Sarmiento, tengo que trabajar con Mitre, qué sé yo, me quedé en no, no, no. ¿Dónde hago, digamos, la crítica necesaria a ese pensamiento si yo trabajo con esa bibliografía? ¿Eh? Entonces el profesor en historia se tuvo que trabajar muchísimo sobre esto, pero muchísimo. Y bueno, y en filosofía también, es decir, apertura, todo. Si yo voy a hablar de la crítica al capitalismo, tengo que hablar del capitalismo. Tengo que explicar qué fue, tengo que explicarlo. Y después trabajo la crítica. Si voy a hablar del liberalismo o del neoliberalismo, tengo que hablar del. Es decir, si no, ¿cómo logro la crítica? Pero sí, puede ocurrir, pero bueno, uno tiene sus herramientas, o te puede tocar un director, qué sé yo, más conservador, puede ser, pero bueno, ustedes tienen las herramientas. Bueno, chicos, entonces, los contenidos, ese recorte en el diseño aparece por grandes digamos, planteos temáticos como problemas. ¿Eh? ¿Tuvieron oportunidad, eso sí les pregunto, ¿tuvieron oportunidad de mirar los contenidos del diseño? Pues no se los mandé, pero si alguien tuvo oportunidad, a ver si me cuentan, o por sí o por no. Yo no me acuerdo, profe, de haber revisado todavía los contenidos del diseño curricular de Filo. Bueno, claro, pues yo ni siquiera les dije, pero bueno, por ahí se adelantaron. Pero bueno, yo les digo, aparecen divididos en módulos, ¿eh? Divididos en módulos de grandes problemas. El primero, rápido, se los digo porque si no, siempre se enuncia un problema. En el primer módulo se ve lo que es filosofía, ¿qué ve el chico en sexto año? Que es filosofía, la significatividad de los planteos, bueno, la parte histórica y la causa del por qué la filosofía está en Grecia. Si no sé si ustedes trabajaron en el texto de Cordero, de Nexo Cordero, donde dice que la filosofía es una de las pocas disciplinas que tiene partida de nacimiento, dice, ¿no? Es decir, la danza, la música, no se sabe cuándo, pero la filosofía podemos marcar sí, cuándo y el porqué de determinadas causas y demás. Bueno, eso se da el primer contacto del chico en la escuela secundaria con la filosofía es eso. Después tiene el segundo módulo,
Bueno, en el primer módulo, en esto, ve la compara con el pensamiento, con la ciencia, con la religión, con la ideología, porque a veces se confunden, vieron que los chicos, qué sé yo, en las revistas aparece un curso de metafísica, es cualquier cosa. Entonces el chico necesita saber bien, por ejemplo, las distintas disciplinas filosóficas también, ¿eh? que abordan las distintas disciplinas filosóficas para después entender cuando los autores trabajan sobre ellos. Bueno, todo eso se ve en el primer módulo. En el segundo módulo es el problema del conocimiento. Ah, se me... Sí, es el problema del conocimiento. Y bueno, acá en el segundo módulo también se plantea sí, qué es el conocimiento, qué es conocer. Entonces, los que plantean, aparece acá el relativismo, los que plantean las verdades absolutas, el problema de la verdad aparece acá. Y acá ya aparece, por ejemplo, trabajar con Nietzsche, trabajar con John Dewey. En el módulo 3 todo lo que tiene que ver con estética. Entonces el planteo kantiano, con Kant empieza fundamentalmente la estética, que es el arte. Aparecen los valores estéticas, aparece también como autor Bátimo y Sartre también que aborda algo de estética. El módulo 4 es la ética. Entonces el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento hedonista, la ética como placer, el utilitarismo de Stuart Mill. El módulo, entonces, el 1 es empezar a ver qué es filosofía y demás. El 2, conocimiento. El 3, arte, o estética, perdón. El 4 es ética. El 5 tiene que ver con la parte de política, qué es la política, y la relación obviamente con la filosofía. Bueno, qué sé yo, la democracia, el pensamiento, la división de poderes, el pensamiento de Montesquieu. Que yo sé que mucho de esto no lo vieron todavía ustedes, por supuesto, no lo vieron, ya van a tener para trabajar este año lo que queda y 2 años más. Y el sexto tiene que ver con la historia, filosofía de la historia. ¿eh? Entonces acá se ve Hegel, Marx, el pensamiento, ¿no es cierto? Y Foucault, Michel Foucault. Bueno, obviamente que los chicos, si ustedes traten también de conseguirse un libro de texto de escuela secundaria, yo hasta el año pasado, yo llevaba muchos, llevaba los adaptés, porque bueno, no es que uno tenga recetas en el libro, pero más o menos ese libro, el libro, o los que tuvieron ustedes también en la escuela secundaria, porque muchos de ustedes hace poco la hicieron, o aún los libros por ahí, los textos más antiguos, quizás tenían otra mirada y también sirve. No son recetas, pero no sirven como guía. Entonces, sirven, es decir, no sirven como guía. Entonces van a ver que en esos textos de escuela secundaria aparecen estos contenidos así. Bueno, entonces ahora ya les digo, hasta acá lo que trabajamos hoy, y les digo qué es lo que quiero que hagan, vayan pensando hacer. Por ahora sabemos, más o menos, enunciar objetivos y propósitos. Ahí están los ejemplos de enunciación, pero lo que vamos pensando que vamos a tener que pensar en objetivos y propósitos para una clase y qué son los contenidos y dónde buscar los contenidos. Por eso les pido que vayan, en la página 15 están los contenidos del diseño. Página 15 están los contenidos. Hasta acá, porque después va a venir cómo trabajo esos contenidos en la secuencia didáctica. Eso en las clases que vienen, pero de a poquito. Entonces, ¿qué les pido? ¿Qué les propongo? Que vayan pensando, que lean los contenidos que están en el diseño y vayan pensando por pareja pedagógica de a dos,
¿sí? Algunos me decían, pero no sé si somos impares. Bueno, son impares, vamos a ver. No se va a quedar nadie solito. Pensar qué contenido creen ustedes que quieren trabajar en la planificación para una clase simulada, una simulación de clase, porque no la vamos a poder hacer en la escuela. Las clases simuladas siempre existieron, ¿eh? Antes de ir a la escuela uno trabajaba clases simuladas. ¿Qué se entiende por o una microclase? ¿Qué se entiende? Decir, bueno, yo hago un documento, escribo el diseño de esa clase, lo escribo, todavía no lo saben escribir porque todavía no vimos cómo se hace. Vimos sí dos elementos, objetivos y propósitos y contenido, nada más, lo único que sabemos. Escribo y hacíamos, no lo hicimos hace 2 o 3 años que no lo estamos haciendo, porque empezábamos tarde. Pero bueno, una clase simulada. Ahora vamos a hacer una clase simulada. Sí, porque no podemos ir a la escuela. Y a ver, ahora me van a decir ustedes si es posible. Habíamos pensado con otros profesores, pero díganme ustedes si pueden. Hacerlo de a dos y hacer una clase simulada para dar en internet, digamos, para dar a un, es decir, ya que no puedo estar directamente con los alumnos, pensar una clase para este contexto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir que, bueno, ¿con qué contenido me gustaría dar? No se asusten de que hay contenidos que por ahí todavía no vieron, porque ustedes ya tienen habilidades de acceso a la disciplina. Siempre va a haber algo que uno no lo estudió en el profesorado, siempre aparecen autores nuevos, filósofos que plantean otras miradas, es decir, siempre vamos a tener que tener un acceso a esa nueva, a ese nuevo conocimiento, todavía no escolar, pero sí científico, de acceso. Y ustedes ya tienen habilidades de comprensión. Entonces no tengan miedo de decir, bueno, yo no tuve ética, pero me gustaría dar pero sí vi Aristóteles, más o menos lo ubico, lo trabajo, y supongo que lo trabajaron muy bien, y me animo, o me encantaría dar Sartre, existencialismo de Sartre, o Heidegger, qué sé yo. Y entonces, ahora con esto de Internet y demás, que me animo a dar la ética, o el planteo antropológico de Sartre, de Heidegger, o de Nietzsche, qué sé yo. Me puedo ir a la posmodernidad, me puedo ir a la modernidad, me puedo ir a la antigüedad, etapa medieval, que ustedes están trabajando mucho en segundo año. Entonces, yo les propongo, por pareja, buscar un contenido y decir, bueno, voy a trabajar sobre este contenido. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo puedo cambiar? Sí, de acá que empecemos a hacer el diseño, faltan por lo menos 2 clases, sí, pero traten de arriesgarse, de buscar eso. Eso por un lado, para el lunes que viene. Y por otro lado, había pensado eh, que hagan lo siguiente, el siguiente ejercicio, que piensen en una clase que ustedes tuvieron el año pasado y que enuncien, para aprender a enunciar los objetivos y propósitos de esa clase que ustedes recuerden que por ahí la misma clase en aprendizaje significativo, algunos me dijeron, a mí me interesó esta clase porque fue sin, bueno, a lo mejor de esa clase, y si no cualquier otra clase, cualquiera, no importa, que enuncien de esa clase un objetivo de enseñanza que creen ustedes que el profesor se planteó y un objetivo de aprendizaje que, que ustedes creen que se logró. A ver, más sencillo. Recuerden una clase y enuncien de esa clase un propósito y un objetivo. Es decir, que miren esa clase desde el punto de vista del docente que la dio. Y que escriban el contenido de esa clase. Para ustedes, en esa clase el profesor dio este contenido. Entonces, yo igual se los voy a escribir ahora en la plataforma. Entonces, les dejo esas dos actividades. Pensar por pareja
leer los contenidos y decir, bueno, yo quiero dar este contenido en esa clase que voy a preparar para para octubre. Todavía tenemos que prepararnos para esa clase, ¿sí? Tenemos que prepararnos. Entonces, quiero dar este contenido. Bien, vamos a hacer la secuencia didáctica de ese contenido. Yo, obviamente, trabajando con ustedes, con el saber hacer. Ahí está, lo del saber hacer y ser. El saber hacer. Yo no le puedo decir, hagan la planificación ustedes, háganla. No, no, yo tengo que acompañarlos. Entonces, ustedes para el mes de octubre más o menos ya van a presentar esa microclase en pareja pedagógica. Vayan ya pensando qué contenido y vamos dialogando sobre esos contenidos. No se asusten con aquellos contenidos que todavía no dieron, pero que quizás les apasionen, porque ya anticipadamente pueden pensar que lo pueden, y aparte que lo tienen que dar, a lo mejor ya a partir del año que viene hasta pueden trabajar en la escuela. ¿Por qué no? Ya hay chicos que empiezan a trabajar antes de recibirse. Bien, eso por un lado, pensar y comunicar. Y por otro lado, de una clase cualquiera que ustedes recuerden, enunciar un objetivo de enseñanza, es decir, un propósito, y enunciar un objetivo de aprendizaje, es decir, el objetivo tal cual como aparece en el texto de didáctica y aparece en el diseño. ¿Se entendió cuál es la actividad, chicos? Díganme las dudas ahora los escucho a ustedes. ¿Alguna duda? No, creo que no, profe. Si después buenísimo, si lo puede plasmar en el campus, sería... Sí, sí, lo voy a colocar, por supuesto. Sí, sí. Para el profe, para el lunes sería entonces la estructura, o sea, el pensamiento, Nada la más, idea. nada más que decirme qué contenido ustedes creen que pueden trabajar y el enunciado de un objetivo y el enunciado de un propósito, de alguna clase que ustedes tuvieron. Claro, me tienen que colocar el contenido de esa clase. Es decir, a ver, el año pasado tuvieron filosofía antigua, ¿no? ¿Sí? Bueno, qué sé yo, vieron Sí, Platón. sí, Platón. ¿Sí? ¿Vieron Platón? Sí. Sí, sí. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, en una clase particular estaban viendo la República, ¿sí? De Platón. Y el texto, leían el texto, qué sé yo. Bueno, no me tienen que describir la clase, no tienen. Tienen que escribir un objetivo que, de aprendizaje que el profesor seguramente se planteó para que ustedes aprendan. Por ejemplo, en esa clase el profesor lo que pretendía es que ustedes le den sentido a cómo organiza, cómo considera Platón que debe organizarse una sociedad, cómo clasifica las distintas clases sociales, por ejemplo, para que una sociedad funcione armónicamente. Entonces, en una república, si, si cada, si cada grupo social responde a las necesidades digamos, del estrato social que le corresponde, bueno, habría armonía. Entonces, el profesor planteó, por ejemplo, que los alumnos, supongo yo, ¿no? Con esa clase, bueno, que el alumno logre comprender contextualmente los, las, digamos, los distintos estratos de una sociedad ideal, por ejemplo. Entonces, es así, enunciarlo así, porque ustedes lo aprendieron del texto de Platón, según Platón, por supuesto. Entonces, el enunciado sería que el alumno logre, ¿no es cierto?, comprender o criticar el planteo de Platón en el texto de la República acerca de los distintos estratos sociales.
Eso sería un objetivo. Porque ¿qué se planteó el profesor? Que ustedes sepan qué dijo en el texto, que decía en su academia, Platón, ¿sí? Entonces, ese es su objetivo, el enunciado. Siempre hay un verbo que descubrir, siempre en infinitivo. Están los ejemplos en este texto, hay que adaptarlo a filosofía, al tema concreto. Acá están cómo se enuncia. Y yo enuncio un objetivo. ¿Qué coloco en la clase, en la plataforma? En la clase de Platón, de la República, uno de los objetivos habrá sido este, y lo enuncio: descubrir el pensamiento platónico, o criticar el pensamiento platónico, o cuestionar, porque lo miro desde el punto de vista del alumno. ¿Quién cuestiona? ¿Quién critica? El alumno que aprendió lo que dijo Platón. ¿Sí? Bien. Y después, o antes o después, me da lo mismo, el propósito. ¿Qué hice yo para que el alumno comprenda eso? Entonces, ahí enuncio mi propósito y me imagino el propósito del profesor cuando dio la clase. Por ejemplo, propiciar una situación de debate áulico acerca del pensamiento platónico. Eso fue un propósito del profesor, ¿sí? Eso se lo tiene que cuestionar el profesor. ¿Hubo debate? ¿Le permití que los chicos critiquen? O, por ejemplo, otro propósito, brindar información histórica acerca del momento histórico del pensamiento platónico. Brindar o propiciar la información acerca de ese momento histórico. Eso me corresponde a mí. Qué sé yo, si yo hablo de Aristóteles y digo que Aristóteles decía que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, se me vienen todos los pibes al humo, por supuesto. Dice, ¿cómo no hablaba de democracia? ¿Cómo? Entonces yo tengo que contextualizar necesariamente, y después sí, la crítica que venga, pero tengo que ubicar al autor. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Primero pensar un tema para empezar a pensar una clase en el futuro. Y después, imaginar, recordar una clase particular, colocar contenido 2 puntos, para que yo sepa sobre qué contenido trabajó ese profesor, y enunciar un propósito y un objetivo, nada más. Y ejemplos de cómo se enuncian los tenemos acá. Yo más o menos recién se los di, pero así en el aire. Acá tenemos ejemplos. Creo que los ejemplos que están acá son más de biología, pero bueno, los adaptamos a nuestra disciplina. Yo en la plataforma ahora más o menos hago algunas aclaraciones. ¿Quedó, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco, voy a aprender, después Jorge me comunico con vos a ver qué hice mal, para poder trabajar más con mi compu. ¿Ustedes lo grabaron esto? Sí, profe. Yo lo grabé también. Ah, bueno, les agradezco y gracias. Díganme todo, yo lo que quiero que ustedes coloquen: necesito esto, necesito lo otro, que me digan qué cosa les sirve, qué cosas que no. Y por WhatsApp mándenmelo, ¿está bien? Bueno, los saludo. La semana que viene, no sé si, porque voy a tener este problema, y ya los dejo. Yo los lunes también tengo otra materia y se me superpone, por eso hoy les dije más tarde. Entonces yo sí puedo los lunes, pero a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Voy a ver si con ustedes, porque yo quiero estar más en contacto así con ustedes, ¿no? Directamente con las clases. Y ahora vamos a necesitar charlar mucho. Y aparte, cada uno va presentando aquello que pensó y le sirve al compañero. Yo hasta ahora recibo cosas que ustedes no saben lo que los compañeros me mandan. Uno aprende con el otro. Entonces, yo necesito este contacto. Y bueno, quiero preguntarles después si van a tener dificultades a veces, cada 15 días, de que las clases sean a partir de las 2, 3 de la tarde, porque yo en el otro instituto a la mañana tengo las clases a la mañana, cada 15 días. Bueno, eso se los voy a plantear después. ¿eh? Bueno, chicos, Profe, antes que se vaya, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí, sí. Sobre la actividad de recordar una clase, ¿ese también es individual o con la pareja No, pedagógica? no, no. Todo es con la pareja. Ah, está bien, está bien. Bueno, Por muchas eso gracias. yo necesito saber bien cómo se organizaron las parejas. Y algunos ya me lo pusieron, ya lo tengo. ¿Eh? Algunos lo tengo, pero otros no sé cómo están las parejas. Yo, aunque sea por WhatsApp, eso mándenlo. Por favor, se los pido. ¿Está bien? Los saludo a todos. Gracias. Chao, Saludos, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.